Shalom. Vamos a dar lectura a la Parashá Bo en el capítulo 10, versículo del 1 al 6. Leemos en la Torá. Adonai dijo a Moshe: Ve a Paró, pues yo he endurecido su corazón y el corazón de sus siervos, con el fin de que yo ponga estos signos míos dentro de él. Y también para que relates en los oídos de tu hijo y del hijo de tu hijo que yo me burlé de Mitzrayim, así como mis signos que puse en ellos, y sepan que yo soy Adonai. Moshe y Aarón fueron a Paró y le dijeron: Así dijo Adonai, Elohe Haibrim, ¿hasta cuándo te negarás a subyugarte delante de mí? Envía fuera a mi pueblo para que me sirva. Pues si te niegas a enviar fuera a mi pueblo, he aquí que mañana yo traeré la langosta a tus fronteras. Cubrirá tanto la superficie de la tierra que uno no podrá ver la tierra, y consumirá el sobrante salvado que les quedó del granizo, y consumirá todo árbol que crece para ustedes en el campo. Se llenarán tus casas y las casas de todos tus siervos, así como las casas de todos los Mitzrim, de tal modo que no vieron tus padres ni los padres de tus padres desde que estuvieron sobre la tierra hasta el día de hoy. Y se dio la vuelta y salió de la presencia de Paró. Bien, esto va a hablar del mensaje que Hashem le ha transmitido a Moshe. Hashem ha transmitido el mensaje a Moshe para que a su vez él hable con Paró. Para que él hable con Paró. Entonces, él va a hablar acerca del concepto: pues yo he endurecido el corazón de Paró. Hashem ha actuado con Paró y él ha endurecido su corazón, a fin de que se manifiesten los signos, las señales que Akadosh Baruj Hu quiere que se presenten en Mitzrayim. Él ya tiene un plan, y este plan sí se va a llevar a cabo, y se va a llevar a cabo por la dureza del corazón de Paró. Akadosh Baruj Hu sabe que Paró no está siendo consciente de la destrucción que está ocurriendo sobre su pueblo. Es parte de la fuerza que un ser tiene y siente, del poder y de la autoridad. Pues como él siempre ha estado en autoridad, no siente que deba de humillarse. Él está engreído de su poder y no siente que haya un poder superior a él. Entonces, esta es la razón de por qué el corazón de Paró está duro. Ahora, ese engreimiento tiene conocimiento a Akadosh Baruj Hu de él, del engreimiento del corazón de Paró. Eso va a servir que desde antemano Akadosh Baruj Hu ya sabía que la posición engreída de Paró existía. Aun cuando las plagas y el castigo de venir sobre Israel para la liberación de Israel, Akadosh Baruj Hu sabía que se iba a tener que expresar todo su poder hasta que él fuera humillado, hasta que Paró fuera humillado. ¿Entiendes? Así que todo el plan trazado se va a llevar a cabo. Akadosh Baruj Hu, él tiene conocimiento del engreimiento del corazón de Paró, porque en general Akadosh Baruj Hu conoce el pensamiento de cada hombre. Este es uno de los 12 principios, uno de los 13 principios, el número 12 me parece, que fue el que decodificó Maimónides para nosotros y conocer los 13 principios de fe. Uno de ellos habla de que Akadosh Baruj Hu conoce los pensamientos del hombre. ¿Entiendes?
Y ahí es donde nada le puede ser oculto. El mensaje entonces es para poner de manifiesto que Paró está engreído. Uno. Ahora también añade que los que también se encuentran en esta posición son los que ayudan al gobierno de Paró, los líderes, otros líderes de Mitzrayim. Entonces Akadosh Baruj Hu le hace saber esto a Moshe para que se prepare también, pues todavía lo que viene falta. Hace falta todavía mayor número de signos o plagas que tengan que venir sobre Mitzrayim hasta que Paró se humille y entonces deje salir, conozca el poder de Akadosh Baruj Hu y entonces deje salir al pueblo de Israel de sus dominios. ¿Está bien? Dice la expresión que estas palabras son para que se reconozcan, estas acciones son para que se reconozcan quién es Dios, quién es Akadosh Baruj Hu, que está por encima del hombre engreído, de la persona engreída, que se cree mucho, que abusa de poder. Y dice la Torá que este proceso en el cual se manifiestan las plagas sobre el pueblo de Mitzrayim son palabras que nosotros debemos de enseñar a nuestros hijos y a los hijos de nuestros hijos, ¿ya? Para que nosotros también reconozcamos el poder y la autoridad de Akadosh Baruj Hu. O sea, todo esto, toda esta situación de las plagas sobre Mitzrayim es para que se pueda reconocer cómo Akadosh Baruj Hu está por encima de la supuesta autoridad que el hombre tiene sobre otros. Y toda esta noticia, todos estos acontecimientos van a ser conocidos por los hijos y los hijos de nuestros hijos. Esa es la razón de por qué hasta nuestros días permanece redactado la Torá, para que conozcamos lo que sucedió y reconozcamos la autoridad de Akadosh Baruj Hu. ¿Por qué Akadosh Baruj Hu es nuestro Dios? Porque Él sacó a nuestro pueblo de Mitzrayim, dándole una gran enseñanza a Paró. Y con esto entendamos que todo aquel que abuse del pueblo de Israel correrá la misma suerte. Toda aquella persona que lo mismo que Paró actúe de forma engreída también será puesto en su lugar. Esa es la razón de por qué nosotros debemos conocer esta parte de la historia de nuestro pueblo. Bueno, es todo por ahora. Antes que esto, ya se me estaba pasando, cuando le da la advertencia a Moshe a Paró, le dice que si no hace caso, lo cual ya de sobra sabemos que no hará caso, pero también va a servir para advertirle de la próxima plaga que viene, que es la plaga de las langostas. Y es una plaga, como describe la Torá, como no ha habido igual, ni habrá igual, pues ni siquiera habrá un solo espacio sobre la tierra que sea visible, todo estará cubierto de langostas. Bueno, entonces, esa advertencia. Entonces, como dice el dicho, sobre advertencia no hay engaño. Nos vemos para la próxima. Shalom.